Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Historia del Perú. Soy el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante, continuando con el tema de los incas. Recuerden que en la primera clase hemos visto acerca de la amplitud de los incas, la variedad de los incas, sus regiones, sus leyes, su organización social, política, costumbres, economía y educación. Pero seguramente para algunos de ustedes fue mucha la información que terminaron por confundirse o por no guardar todo acerca de los incas, que es un tema muy interesante porque se trata de nuestros antepasados y su gran legado que nos ha dejado y que hasta el día de hoy tenemos que preservarlo también como patrimonio, hablando de las ruinas o restos arqueológicos. Bien, entonces para continuar con el tema de los incas, que lo vamos a ver por separado, ¿de acuerdo? Les voy a mostrar un video y este video va a estar referido justamente a la explicación de los incas con algunos datos importantes que quiero que ustedes analicen a continuación. Pueblo del Sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. En una canción de Lelutier, los incas hablaban de sí mismos. Somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables. Pero realmente, ¿quiénes fueron los incas? Cuando se encontraron con los españoles, a pesar de ser una civilización joven que inició su expansión en 1438, el imperio tenía 12 millones de habitantes y cubría casi 2 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo territorios de lo que ahora son Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. No tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo, las 4 regiones. La capital era Cusco y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo de Inti, dios del sol. La leyenda cuenta que el sol mismo mandó a su hijo Sapa Inca y a su esposa a fundar Cusco. Eran un pueblo muy organizado. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados Ayllu, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Se sabe que los productos del trabajo se entregaban al gobierno, quien después los repartía a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Y a quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Los incas practicaban el cultivo por terrazas de papa, maíz y calabaza, la crianza de alpacas y llamas, como la antorcha humana de los 4 fantásticos. ¡Llamas a mí! No, ¿verdad? Y aunque no trabajaban ni el acero ni el hierro, eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. El oro lo usaban para adornar sus templos y realizar maravillosas artesanías. Lástima que los españoles fundieran muchos de estos trabajos para hacer monedas. Para los incas, la muerte no era más que un pasaje a la siguiente vida, en la que todos aquellos que se adhirieran al código moral inca, no robes, no mientas y no seas flojo, llegarían a vivir en un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos y sus sucesores les tenían gran respeto y hasta les pedían consejo. Practicaban la modificación corporal. Era común colgarse objetos en los lóbulos de las orejas, haciendo llegar estos hasta los hombros. Por eso, los españoles en un principio les llamaron orejones. Además, sujetaban el cráneo de los niños para lograr que se les alargara. Aparentemente no tenían escritura, por lo que todo su conocimiento era transmitido por tradición oral. Lo que sí tenían era quipus, un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. También puede ser que sirviera para contar historias, pero nadie sabe con certeza cómo. Lo cierto es que los mensajeros llamados chasqui las llevaban como se llevan cartas.
Los incas eran increíbles constructores. Hicieron excelentes caminos para unir su imperio, como el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco con Quito. Como había constantes terremotos, sus edificios estaban hechos por piedras labradas que encajaban perfectamente, por lo que no puedes meter un cuchillo entre dos. Otra ciudad importante fue Machu Picchu, tan aislada que no se descubrió sino hasta principios de 1900. Se cree que era donde el Inca se iba de vacaciones. Cuando el conquistador Francisco Pizarro se topó con este maravilloso pueblo por 1526, fue a pedirle permiso a la reina para conquistarlo. Y vive pompa y boato como non bien cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles jefes, consejeros. Y vide 3000 guerreros que de poder daban muestra, esclavos y servidores, y como 10.000 extras. De regreso, en 1532, se encontró con un pueblo dividido por la guerra civil entre los sucesores del Inca, los hermanos Huáscar y Atahualpa, aliándose con los pueblos conquistados, y gracias a la viruela, la Tierra del Oro cayó bajo el dominio de Pizarro. Además de su arquitectura, los incas nos dejaron en su idioma, el quechua, palabras que usamos hasta ahora, como lancha, choclo, cancha, carpa, papa y puma. Su historia está llena de caudillos, como el último gobernante inca, Túpac Amaru, de quien tomó su nombre un revolucionario peruano que a su vez inspiró el nombre del célebre rapero Tupac Shakur. Curiosamente, si te gustó la canción de Lelutier, conoce más de sus divertidas creaciones en su canal de YouTube. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. Muy bien, chicos, como vemos entonces, hemos observado datos importantes acerca de los incas, sobre cómo conquistaban, qué pensaban de la vida después de la muerte, la parte del idioma, Machu Picchu, que menciona que incluso fue un lugar, una residencia de vacaciones para el inca nada más, de acuerdo, que fue descubierto hasta inicios de los años 1900. Todos estos datos, por ejemplo, que les gustaba modificarse, por ejemplo, la oreja, se colgaban grandes pendientes, enormes pendientes, por lo cual los españoles lo llamaron orejones. Así que si tienes un vecinito que tiene un varón, que tiene unos pendientes aretes, posiblemente sea un orejón. Bien, entonces aquí tenemos para iniciar la clase del estado y sociedad inca con este video para reforzar la imagen del noveno inca, Pachacútec, el transformador del mundo, aquel que unió toda la parte de la etnia inca y lo constituyó en un poderoso imperio, dividiéndolo así, formando el Tahuantinsuyo y dividiéndolo en 4 regiones que hemos visto, las 4 regiones del sol, ¿de acuerdo? Este Pachacútec, de acuerdo, que va a ser considerado como el transformador del mundo, el poderoso inca, va a tener mucho que aportar en esta reciente y naciente imperio del Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que esto se divide en periodos. La historia inca se divide en la parte preimperial, donde tenemos, por ejemplo, el periodo legendario, donde se encuentran las 2 leyendas principales. ¿Cuáles son las 2 leyendas principales? La leyenda, por ejemplo, de Manco Cápac, la parte de Manco Cápac, Mama Ocllo, y la otra gran leyenda que es de los hermanos Ayar. Estas 2 leyendas nos hablan acerca de la aparición de estos llamados incas y su gran legado cultural, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos va a tener su propia historia, y en el caso de leyendas como la de los hermanos Ayar y tanto Manco Cápac y Mama Ocllo, como observamos acá, es la parte mítica, porque recuerden que una leyenda bien puede ser verdad o bien puede ser falso y no ha sido comprobado hasta el día de hoy. La etapa de la Confederación Cusqueña, que es la parte de las alianzas en esta época. Los quechuas, que era el reino de los incas al inicio, se van a casar los gobernantes con las hijas de los curacas vecinos y así van a unir la parte de esas etnias y va a crecer el reino. En esta época aparece Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca. No te olvides de Yaguarhuaca, aquel niño que fue raptado y empezó a llorar sangre. El niño que llora o el inca que llora sangre. Y Huiracocha. Tenemos en la parte que corresponde aquí, en la imperial, el imperio y la crisis sucesoria. Vamos con el imperio. A ver, en la parte imperial aquí, ¿de acuerdo? Esto se refiere a la parte ya constituida de los incas, dominando a todas las tribus, se imponen sobre las tribus vecinas, naciones vecinas, ¿de acuerdo? A través de sus victorias militares. Y no te olvides,
Su enemigo principal de los incas eran los poderosos chancas, a los cuales en el año de 1438 aproximadamente Pachacútec los derrota en esa batalla que te conté, la batalla de Yaguarpampa, en donde aparece una leyenda de los puraucas, que las piedras se convierten en soldados y apoyan a Pachacútec. En este poderoso imperio, en esta etapa, en este periodo, aparece el hijo de Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, que con tan solo 16 añitos se convierte en el nuevo monarca incaico. Y luego aparece Huayna Cápac, su hijo, que es el mozo poderoso, el joven quien lleva la máxima expansión del territorio inca a través de sus conquistas militares. Y la última etapa nos habla de que Huayna Cápac tuvo 3 hijos en sí, para hablar claros y serios. El principal, el heredero, su auqui, el príncipe heredero era Ninan Cuyuchi, como está acá. Es Cuyochi o Cuyuchi. Este Ninan Cuyuchi era el heredero, pero recuerda que los españoles ya habían llegado a la parte de nuestro país, no al Cusco, pero ya habían llegado, y con ellos llegaron enfermedades como la peste, la fiebre. Y esta fiebre y peste va a agarrar y va a llegar al Cusco y va a matar a Huayna Cápac, el inca, y va a matar a Ninan Cuyuchi, que era su hijo, el heredero, el auqui del trono incaico. Profesor, ¿quién queda el mando? El otro hijo de Huayna Cápac, que es Huáscar, el heredero legítimo. Pero Huayna Cápac se había metido con una mujer en la parte del reino de Quito, que no era nada de la realeza, y tuvo un hijo, y que se va a llamar Atahualpa. La crisis política se da porque se da la guerra entre Huáscar y Atahualpa por tomar el control. Al final gana Atahualpa, pero ya se encuentra todo el imperio debilitado por la guerra, y para nuestra mala suerte, ¿quién llega? Los españoles, tío. Llegan los españoles con Francisco Pizarro. Entonces, en esta época encuentran todo servido. Se unen las tribus como los chancas, enemigos de los incas, se unen a los españoles y otras etnias y van a derrotar a los incas. ¿De acuerdo? A ver, tenemos aquí algunas imágenes, por ejemplo, cuando Atahualpa lo captura Huáscar. Miren, esta imagen de acá tenemos a Huáscar ya amarrado, encadenado con los soldados de Atahualpa, ¿de acuerdo? Y luego Huáscar en la parte de Cajamarca va a ser asesinado. ¿Por qué lo asesina? Manda a asesinar a Atahualpa porque tenía miedo que los españoles se enteren que él era el inca legítimo y no Atahualpa. Por eso lo manda a matar y en este caso lo ahogan en el río Andamarca y arrojan su cuerpo ahí. ¿De acuerdo? Bien, lo que hemos visto y ya conocemos es el Cápac Cuna. ¿Qué es el Cápac Cuna? Es la lista oficial de los incas, divididos en 2, en el Urin Cusco y en el Hanan Cusco, el Alto y el Bajo Cusco. Tenemos en el Urin Cusco, Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. En el Hanan Cusco, Inca, Roca, Yaguar, Huaca, Huira, Cocha, Pacha, Cútec, Tupac, Inca, Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Esta es la lista oficial de los incas, ¿de acuerdo? Los 13 incas, aunque hay algunos por la historia que no fueron considerados sino borrados por sus malas acciones. Vamos con el Estado Inca, sus características y autoridades. A ver, dentro de las características principales del Estado Inca, por ejemplo, tenemos que va a representar la síntesis de las sociedades andinas antecesoras. ¿Qué significa esto? Todas las culturas pre-incas, Chavín, Paracas, Nazca, todo, Chimú, Huari, se van a fusionar en una sola y con toda la enseñanza de esas culturas pre-incas que va a llegar hasta el Tahuantinsuyo y se va a constituir como un imperio poderoso. Tras su triunfo de sus enemigos, los poderosos chancas, el último enemigo, el que tenían temor los incas, los derrotan en la batalla de Yaguarpampa y se construye un verdadero imperio. Tuvo una expansión militar, claro que sí, un poderoso ejército, cultural también y religioso también. Fue un gran estado de aproximadamente 94 años de formación. Miren, acá en el glosario, o sea, en el dato, de acuerdo, para ubicar, está la palabra Mascaipacha. ¿Qué es la Mascaipacha? En algunos casos, los reyes tienen una corona. En el caso de los incas,
Ellos también tienen una corona que se le llama mascaipacha, pero es a base de tela. Miren acá, en el Inca, la mascaipacha era como un sombrero, una corona de tela que tenía plumajes. El Inca tenía las plumas de color rojo en su mascaipacha y su sucesor, su heredero, el príncipe heredero, el Auqui, tenía la mascaipacha con colores amarillos, plumas amarillas, pero era el heredero. Ya cuando muera su padre, le colocaban a él la mascaipacha con plumas rojas en este caso. Bien, la organización política del Tahuantinsuyo. Vamos a ver, el Tahuantinsuyo, ¿por qué estuvo gobernado? Por diversos administradores, funcionarios, ¿de acuerdo? Para controlar mejor el Tahuantinsuyo. En este caso a la cabeza, ¿quién está? El Inca, el Zapa o Zapay Inca, el Inca principal de los demás, el hijo del dios Sol, el Inti, el hijo de la diosa Luna, la Quilla, el máximo gobernante, que tenía toda la autoridad en todo el imperio, militar, cultural y religioso, ¿de acuerdo? Y tenía la mascaipacha de color rojo, como aquí menciona, ¿de acuerdo? Y su sede principal era el Cusco, la capital imperial. Aquí debajo tenemos el Auqui, ¿de acuerdo? Miren acá un dato en la imagen. El Inca siempre iba en andas cargado por sus sirvientes de mayor confianza, rodeado de sus generales oficiales también. Siempre andaba de esta forma cargado en su anda. Tenemos el Auqui. El Auqui era el príncipe heredero, como observamos aquí. Mira, el Inca y su Auqui pequeño. Ya te he dicho que te acabo de mencionar que el Inca tenía la mascaipacha con plumas color roja y el Auqui tenía con plumas color amarilla. Desde el gobierno de Pachacútec hacia adelante, el Auqui antes se quedaba en Cusco mientras que su padre salía con su poderoso ejército a conquistar. Pero desde Pachacútec en adelante, ahora el Auqui va a acompañar a su padre, el Inca, en todas las campañas militares para que él pueda aprender, pueda conocer y llegar preparado cuando se convierta en Zapay Inca, ¿de acuerdo? Y siempre era el hijo de mayor habilidad y capacidad. Si el Inca tenía 3 hijos, el más hábil, el más capaz, ese era prácticamente el Auqui, el sucesor. Y cuando su padre se iba en las campañas militares en Cusco, el Auqui tenía el control hasta que regrese su padre. El Tahuantinsuyo Camachic o Consejo Imperial estuvo prácticamente constituido por los 4 orejones. ¿Qué son los 4 orejones? Los 4 líderes de los 4 suyos. Cada suyo tenía un líder. Entonces, los 4, el suyuyo Apu, los Apocuna, se juntaban como Consejo Imperial y aparte había 12 representantes más de los 4 suyos, pero los 4 principales de cada región era el Consejo Imperial y eran parientes del Inca, que se reunían con el Inca y deliberaban sobre asuntos políticos, de guerra, culturales, religiosos, etc. El Apunchik, para que tú me entiendas, era el encargado de gobernar las provincias, o las provincias también se le llamaban guamaníes. Es como que hoy en día el alcalde provincial, ¿de acuerdo? De tu distrito. Entonces, ese era un apunchic. El Inca no podía venir y gobernar hasta acá directamente. Entonces, elegía un apunchic y ese apunchic le rendía toda la información al Inca, ¿de acuerdo? El apunchic era como un alcalde prácticamente en ese territorio. El curaca era el jefe del ayllu. No te olvides que las familias estaban constituidas por aylus y ese ayllu, ese grupo familiar, estaba organizado por un curaca, ¿de acuerdo? Tenía que ver sobre los bienes, la repartición de los bienes, la forma del trabajo como la mita, que tengan los bienes esenciales como para consumir, la vestimenta, ante un problema, como tú ves acá en la imagen, entre el Inca y el ayllu, el intermediario era el curaca, que le decía qué le hacía falta al ayllu, qué podía hacer mejor el ayllu, o si no se había problemas, el curaca se encargaba de resolverlos entre estos dos, ¿de acuerdo? Bien. Y aquí, un importante que nos olvidamos, un importante es el famoso Tucuy-Ricuy. ¿Qué es el Tucuy-Ricuy o Tucuy-Ricuc? Es el espía del Inca, eran los ojos y oídos del Inca, supervisores de alto rango, mandados directamente por el Inca. Inspeccionaban, vigilaban y veían todo lo que pasaba en cada rincón del Tahuantinsuyo. Incluso se iban así infiltrados o vestidos de civil para que pasen desapercibidos y enterarse de todo lo que pasaba en la parte del Tahuantinsuyo.
Las características, no te olvides que la sociedad inca fue jerárquica porque siempre el inca estuvo a la cabeza. Uno del pueblo no podía darle la mano al inca, no podía verle a los ojos al inca. Es más, el inca solamente aparecía en las fiestas como el Inti Raymi y el Capac Raymi. Después no lo veían más, salvo cuando se iba a sus campañas militares y pasaba con su ejército por todo Cusco. Pero así nada más no, era muy jerárquica. 3 clases sociales: la realeza, la nobleza y el pueblo, y había mucha diferencia entre estas clases sociales, pero el inca no dejaba de lado a su pueblo en la alimentación, en el cuidado, en la vestimenta, en las leyes, en las normas. Era una sociedad muy organizada. De acuerdo, en la realeza estaba el inca, la coya, que era su esposa principal, que en muchos casos era su hermana, se casaba con su hermana. ¿Para qué? Para que la sangre imperial del inca no se manche con otra, según ellos. Por eso se casaba con su hermana directa. Y ahí nacía el príncipe heredero, que era el Auqui, ¿de acuerdo? La coya, la hija de la luna, representando todo lo femenino. Los hijos del Inca, de acuerdo, en el principal era el Auqui. En la nobleza tenemos la nobleza de sangre, quienes son los familiares del Inca, los parientes del Inca, los orejones, quienes administraban toda la parte cultural, en algunos casos administrativa del Tahuantinsuyo. Y la nobleza de privilegio estaba compuesta por 2, advenediza, o sea, los que fueron conquistados por los incas pacíficamente, quienes se unieron pacíficamente al Inca. Y los recompensados eran aquellos que realizaban un servicio distinguido. Por ejemplo, un general que le conquistó todo un pueblo al Inca, a ese general lo hacía parte de su nobleza de privilegio y le otorgaba muchos premios, ¿de acuerdo? Entonces hay que reconocer ese tipo de nobleza. Y el pueblo estuvo conformado por los Hatun Runa, que son los habitantes comunes que vivían en los ayllus del Tahuantinsuyo. Aquí quiero hacer un hincapié que creo que muchos no me entendieron en la tarea que les pregunté acerca de los mitmas o mitmacunas o mitimaes. Ellos eran el pueblo colonizador. ¿Qué significa colonizador? Se encargaban de mezclar las tradiciones incaicas en otros pueblos. Por ejemplo, el Inca con su ejército venía a Chancay, destruía el ejército de Chancay y tomaba posesión de todo Chancay. El Inca decía, si yo dejo a todos los pueblos chancayanos acá, siempre se van a rebelar. Entonces, ¿qué hago? Saco la mitad del pueblo y los mando al Cusco. Me los llevo al Cusco para que les enseñen la religión cusqueña, la religión incaica, las culturas incaicas, el idioma incaico, todo para que se adoctrinen. Y traigo del Cusco, gente del Cusco que ya está adoctrinada y lo pongo en Chancay y mezclo a los chancayanos con los mitimaes. ¿De acuerdo? Entonces, ellos, los mitimaes que tenían todas las tradiciones cusqueñas, se encargaban de enseñarle a los chancayanos también. Y así se olvidaban de sus tradiciones, adoraciones a otros dioses y se concentraban simplemente en el tema de los incas, los colonizadores. Los yanaconas eran los grupos de servidores de la nobleza, vivían en los palacios también a cambio de la parte de alimentos y vestimenta en el palacio, sirviendo al inca y a la realeza. Los piñas eran los prisioneros de guerra, eran los esclavos de un trato muy duro. Aquel que se rebelaba y caía derrotado en contra de los incas era un piña, muy tratado duramente. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la panaca y el ayu. La panaca es la parte de la familia real, los descendientes del Inca. Un Inca mayormente tenía su propia panaca. Cuando asumía el trono del Inca, toda su familia se convertía en su panaca. Ellos se encargaban de cuidar, a la muerte del Inca, cuidaban su momia, ¿de acuerdo? Permitían también lo que corresponde el paseo de las momias y que el nombre de ese Inca siempre sea recordado. Acuerdo. Las panacas eran principales los familiares dentro del Tahuantinsuyo cuando estaba el Inca y cuando moría también. Y en el ayu tenemos los vínculos de sangre, de religión, de origen, laborales, políticos, lingüísticos y culturales, la parte del pueblo, ¿de acuerdo? Ahí está cada uno de ellos. En la parte del totémico, por ejemplo, que es la creencia en un antepasado común, un inca antecesor puede ser, sangre, pariente de sangre se entiende, político, obedecen a un mismo jefe, un curaca, un apunchic, o si no, una pocuna, o si no directamente al inca. Lingüístico, hablan la misma lengua, por ejemplo, ¿de acuerdo? Mira, ve. ¿Cómo se cuentan el número de familias? Ahí está, Chunca Camayog, jefe de 10 familias. Pisca Chunca Camayog, jefe de 50 familias.
Pachaca Camayo, jefe de 100 familias. Pisca Pachaca Camaya, jefe de 500 familias. Huranca Camayoc, jefe de 1000 familias. Pisca Huaranca Camayoc, jefe de 5000 familias. Y el Junu Camayoc, jefe de 1000 familias. De esa forma era contabilizado las familias en el Tahuantinsuyo. No te olvides que los incas llevaban una parte de vida agrícola, agricultura, poca ganadería, pero mucha agricultura con muchas técnicas de riego y de cultivo, como te mostraron en el video. Muy bien, entonces, de esa forma, aquí te quería mostrar, por ejemplo, la parte del Auti, lleva plumas amarillas, un poco de rojo, pero amarillas. En cambio, el Inca no se le puede observar acá, pero cuando es coronado se le colocaba las plumas de color rojas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es la parte de los incas, la parte del Estado y la sociedad inca, que es muy importante conocer, muy importante porque nos va a servir prácticamente en el conocimiento de este poderoso Tahuantinsuyo, cómo fue su máximo apogeo, desde su inicio, su máximo apogeo, hasta finalmente, y siempre digo, lamentablemente llegaron los españoles a malograr todo esto. Bueno, esta ha sido la parte del Estado y Sociedad Inca. A continuación se les va a brindar una ficha para que ustedes puedan desarrollar una práctica calificada. Yo sé que ustedes son tromes y ustedes van a aprobar con una nota muy buena, seguramente 16 hacia arriba, porque la clase es muy interesante acerca de los incas. Gracias por su atención, los dejo con la práctica y conmigo será hasta una nueva oportunidad y una nueva clase.